La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El primer abierto del mes de junio, en este día 3, lo vamos a compartir esta mañana con Elisa de la Nuez. Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Nacho Corredor. Hola, Nacho. Buenos días. Y con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Sabéis que por azares, por casualidades, por lo que sea, suele ocurrir que los días que ha habido antes un gran triunfo del Real Madrid, por lo que sea, la jefa pues no puede estar. Hoy Nacho se ha montado hasta un debate europeo. Vaya. Como argumento. Bueno, ya saben que a las 10:30 empieza el debate europeo que organizan tanto la SER como El País, y allí está ya Àngels Barceló, que moderará junto a Carlos de Vega el debate. Barceló, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien, pero no ha sido una excusa, ¿eh? No, ya sí estaba planificado. Es el Estaba calendario. planificado, es el calendario. Si Sí, coincide un debate electoral con una final de Champions oye, del Real tú. Madrid, yo no puedo hacer nada, yo no puedo evitarlo. Efectivamente, las cosas vienen como vienen. Aquí estamos ya, preparados dentro de 2 horas. A las 10:30 empieza ese debate electoral con los 6 candidatos. Es decir, debate en el que van a participar, han comprometido su participación todos los candidatos, con 3 bloques diferenciados sobre el modelo de Europa, sobre economía y energía, sobre el modelo de defensa para Europa, y con un único objetivo y un reto por parte de Carlos de Vega y por mi parte, que es intentar que se centre precisamente el debate en estas cuestiones. El debate de la campaña electoral está centrado y está prácticamente copado por cuestiones partidistas y cuestiones domésticas. Vamos a ver si somos capaces de provocarles a los candidatos para que se centren en lo que se tienen que centrar, que es en las cuestiones europeas, porque Claro. al final nos afectan a todos. El modelo de Europa, insisto, el modelo de defensa, los valores europeos, el auge de los extremismos. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Eso te iba a preguntar, porque tal como estamos viendo cómo va evolucionando esta campaña, de la que queda ya la última semana, en efecto, los debates nacionales están eclipsando los debates europeos, y además con una cosa que yo creo, Àngels, que el debate de hoy nos va a permitir ver muy bien, que es no solo la tensión política a partir de las cuestiones nacionales entre los distintos bloques, sino también dentro de los bloques, con esa pulsión entre Sumar y Podemos respecto al PSOE, y también a ver qué es lo que o con qué tesis acude la candidata del PP, Dolors Montserrat, si secunda esto de Feijóo y de Ursula von der Leyen de separarse ahora o distinguir entre extrema derecha, digamos, buena y mala, a pesar de que Feijóo gobierna en varias comunidades con Vox. Pues de esto tendrán que hablar, sobre todo por lo que respecta a los pactos del Partido Popular y la ultraderecha. Hay uno de los bloques que es precisamente valores de Europa. Si vamos hacia una Europa de la solidaridad, una Europa de los nacionalismos. Escuchaba esta mañana, lo habéis puesto vosotros, creo que era Santiago Abascal en uno de sus intervenciones de ayer, hablar del muro y de los moros. Sí. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el modelo y cuál es el modelo que defiende el Partido Popular? Yo creo que ahí va a haber un contraste de ideas. Espero que haya un contraste de ideas que nos permitan situar, y después también es verdad que es esa separación, esa escisión que no estaba en las anteriores elecciones europeas entre Podemos y Sumar, y aquí también cada uno va a intentar rascar lo que pueda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más allá del debate de ideas va a estar muy bien el posicionamiento de cada uno de ellos. Oye, es 1:30 al menos de debate. ¿Estaréis de pie todo el rato? Estaremos de pie todo el rato, haciendo de policías del tiempo, que básicamente para eso nos han llamado a Carlos de Vega y a mí, que es hacer de policías del tiempo, porque no podemos alargarnos mucho, está un poco tasado. Ellos tienen 4 minutos para cada uno de los bloques, con lo cual se lo tienen que distribuir como ellos quieran, pero yo te decía antes, el objetivo es sobre todo que sea un debate que no se quede en las cuestiones domésticas ni en las cuestiones partidistas, y también quisiéramos que fuera un debate ágil y vivo, con interpelaciones de unos a otros, con interrupciones moderadas y gestionadas por nosotros, para hacer de esto un debate vivo y que se pueda ver perfectamente el contraste de ideas. Pues a partir de las 10:30 os escuchamos, a ti y a Carlos de Vega moderando ese debate. Entre tanto, voy a ver si no rompo nada aquí en el abierto. Bueno, guárdalo, cuídalo. Eso Me he quedado es. tranquila porque he visto que está Antón Losada, y entonces digo, si está Antón Losada, esto está cuidado. Sí. Lo dejo en Dios manos. te bendiga, Ángel. Lo dejo en manos de Antón. De todas formas, yo no entiendo por qué estamos hablando tanto de la victoria del Real Madrid. Yo tampoco. Cuando todo el mundo sabe cuál fue la noticia deportiva de este fin de semana. Que es el ascenso del Leganés, ¿no? No, es que el Real Club Deportivo de A Coruña se proclamó campeón de campeones en la primera federación.
Y eso vamos. Esa debería ser la noticia. Iba a decir, como me saque el baloncesto ya cierro el micrófono, porque ya hoy no teníamos agarradera a Barcelona. Antón, que Sastre no está lo que está. Ay, o sea, no está. Le dejo un día solo y mira lo que hace. No está, no tienen claras sus prioridades informativas. Exacto. Así no hay manera. Puede ser candidato a las elecciones. En fin. ¿Cómo no van a triunfar las fake news? Ángeles, hasta luego, nos vas contando. Bueno, Chao. luego volvemos a conectar ya a las 10:30, porque hoy vamos a hacer un tiempo especial de abierto. Ya os anticipo que tenéis que quedaros un poquito más, hasta las 10:30. Bueno, luego comentaremos la encuesta, Elisa, y comentaremos también cómo se presenta esta última semana, pero en la medida por empezar el análisis por ahí, y ahora también tenemos que ir a México, donde está la última hora de la Crónica del Mundo, pero antes, sí, una primera reflexión sobre la importancia de un debate en unas elecciones que ocurre siempre con las europeas. Parece que nos pillan tan lejanas y hay tanto en juego, sin embargo. Sí, no, sin duda, lo ha dicho muy bien Ángels, ¿no? El gran reto es que hablen de las cuestiones europeas y no de política nacional. Y esto la verdad es que se viene repitiendo, yo creo que prácticamente siempre, pero quizá no nos damos cuenta o cada vez es más importante la importancia que tiene. Yo empezaría por la normativa europea, ¿no? Que los juristas sabemos muy bien hasta qué punto la normativa española está condicionada por la normativa europea y, por tanto, pues prestar atención a lo que se regula, tanto sea en materia de energía como en materia de valores de la Unión Europea o cualquier cuestión técnica, pues es realmente muy relevante, ¿no? Y luego yo creo que también es un momento muy particular, porque efectivamente yo creo que hay muchas grandes cuestiones en juego. Por supuesto, supongo que saldrá después el tema de la inmigración, el tema ahora iremos a eso. Y entonces, claro, el que por lo menos tengamos una mínima reflexión a nivel de debate entre los partidos que se presentan sobre esas cuestiones, para que la ciudadanía sepa al menos qué nos estamos jugando, me parece esencial. Ahora, yo tengo también mis dudas, veremos si Ángels es capaz de que realmente se hable de política europea y de esas cuestiones y no de lo de siempre, ¿no? Antón. Bueno, yo creo que en esta campaña sí hay algunos partidos que quieren hablar de cuestiones europeas, ¿no? Yo creo que hay dos marcos de campaña muy claramente establecidos. Uno es el que intenta establecer, sobre todo la izquierda y especialmente el Partido Socialista, que es hablar de cómo se van a configurar las mayorías en el próximo Parlamento Europeo, que me parece un tema bastante relevante desde el punto de vista europeo, dado que algunas encuestas dicen que si sumamos las dos ultraderechas, ¿no? La entre comillas buena y entre comillas la mala, podrían ser el segundo grupo parlamentario del Parlamento Europeo y condicionar completamente el funcionamiento de las instituciones europeas. Sería la primera vez que dos fuerzas claramente antieuropeas, con matices, pero claramente antieuropeas, se situarían en el carril central de la gobernabilidad de las instituciones europeas, no solo del Parlamento, recordemos, sino también de la Comisión, que tiene que ser refrendada y aprobada por ese Parlamento, ¿no? Y podrían entrar en el gobierno de la Comisión Europea, en el gobierno del proyecto europeo, partidos que lo que quieren es que vuelva la supremacía de los derechos nacionales, acabar con la política agraria común, acabar con la política de cohesión. Hoy El País, por ejemplo, publica una excelente doble página al principio, en sus dos primeras páginas, que yo recomiendo que lean, donde hace una comparativa de los programas de esas dos supuestas ultraderechas, la buena y la mala, y ya verán que no hay tantas diferencias. Y hay otro partido, que es el Partido Popular, que yo solo le oigo hablar básicamente de la amnistía, el tema que curiosamente no quiso hablar durante las catalanas, y de la mujer de Pedro Sánchez, que no sé si son dos temas que podemos calificar como europeos, ¿no? Tengo la sensación de que sí que se está hablando de política internacional en las últimas semanas en nuestro país, ¿no? Excepcionalmente se está hablando, yo creo que con intensidad, y hay tres hechos que probablemente han condicionado esta campaña. El reconocimiento del Gobierno de España, del Reino de España, del Estado de Palestina, la crisis diplomática abierta con Argentina tras la visita de Javier Milei, o la reunión entre Santiago Abascal y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esto último ha pasado literalmente en plena campaña electoral. Y probablemente las tres cosas dibujan escenarios. A mí me sorprende cómo en la opinión pública internacional está, en el ámbito occidental, está muy interiorizado que en noviembre hay una fecha clave, que son las elecciones estadounidenses, donde el sistema de derechos y libertades que hemos conocido en los últimos 60 años se juega prácticamente o casi a cara o cruz entre el Partido Demócrata y un Donald Trump que hoy es más amenazante que hace 8 años, sobre todo porque es más previsible. Hoy ya ha anunciado, hoy ya sabemos más qué es lo que pretende hacer. Y sin embargo hay cierta relajación o complicidad o normalización
normalización de los escenarios que se pueden abrir en el conjunto de la Unión Europea a partir de este domingo. Este viernes The Economist ya normalizaba un escenario que se puede dar, con la portada con 3 mujeres, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, como las hacedoras del futuro de la Unión. Lo relevante para mí es que en España se juega en gran medida el futuro de lo que pueda pasar en la Unión. 1, porque el Partido Socialista va a ser el principal partido socialdemócrata. 2, porque el Partido Popular puede ser la segunda o la tercera delegación de los populares europeos. Y 3, porque si Giorgia Meloni finalmente se incorpora al Partido Popular Europeo, Vox va a liderar el grupo de los reaccionarios en el Parlamento Europeo. Y eso indica algo, que es que en España se juega en gran medida y los ciudadanos españoles tenemos la capacidad de condicionarlo lo que pueda pasar los próximos años en el conjunto de Europa. Vamos a hacerlo con el debate, porque ahora me quiero ir a México, pero antes de irnos a publicidad, me pedías la palabra, Elisa. Sí, simplemente por matizar que yo hablaba de políticas europeas, no tanto de cómo se van a configurar los bloques, que evidentemente condicionarán las políticas, ni tampoco de lo que comentas, Nacho, son movimientos que se han dado en clave nacional. Yo cuando hablo de políticas me refiero a temas concretos que se pueden abordar por el Parlamento Europeo y que evidentemente dependerán de la configuración del Parlamento. Sí, que están en la agenda internacional, pero tienen otra dimensión más política nacional, como decíamos ahora. En México, en la Ciudad de México, Fernanda Fernández, buenos días. Buenos días, buenas noches aquí. ¿Qué hora es? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué hora es allí? Pues mira, faltan 15 minutos para que sea la 1 de la mañana. Aunque es una noche de mucha agitación, no parece que sean la 1 menos cuarto de una noche cualquiera, porque además donde tú estás, que es el Hotel Hilton del centro de México, es donde acaba de comparecer la ganadora y próxima, ya es oficial el dato, próxima presidenta de México, la primera presidenta en la historia del país, la primera presidenta en la historia de América del Norte, porque nunca ni Estados Unidos, ni Canadá, ni tampoco México han tenido una mujer que se ocupara, que estuviera al frente de su gobierno. Claudia Sheinbaum ha ganado, además, Fernanda, por una distancia tan abrumadora como pronosticaban las encuestas. Sí, justo. Tuvo una participación bastante amplia el país con un 58%, y dentro de ese número de participación Claudia Sheinbaum tuvo casi un 60%, así que de hecho logró sacar muchos más votos de los que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él ganó las elecciones del sexenio pasado. Así que sí, hay un apoyo popular grande. De hecho, ahora la candidata acaba de irse de este hotel para el Zócalo de la Ciudad de México, donde va a compartir con toda la ciudadanía que esté allí presente un mensaje más de cara a esta fecha de celebración de la fiesta de la democracia. En su comparecencia, ¿cuál ha sido su primer mensaje? ¿Qué es lo primero que ha dicho? Pues agradeció primero a Xóchitl Gálvez por su llamada reconociendo el triunfo, y también a Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano, y ambos le dijeron que reconocían su triunfo y que habían desarrollado las elecciones dentro de un entorno libre y democrático. Vamos a escucharla. De hecho, vamos a escucharla, si te parece. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Sheinbaum enfatizando, Fernanda, que es la primera mujer que va a ocupar ese cargo en un país con una altísima tasa de feminicidios y también con una alta tasa de violencia. De hecho, violencia que se ha producido en esta misma jornada electoral con varios asesinados. Sí, de hecho, hace unos boletines decía Sastre que había asesinados 22 candidatos durante la campaña electoral, pero estos son los datos del gobierno. Hay entidades independientes como el Laboratorio Electoral que indican que son por lo menos 36 las personas que han sido asesinadas. Y además, bueno, se han robado paquetes electorales en el país, se intentaron quemar casillas, se han asesinado también a personas que estaban hoy votando. Y ahora que estamos hablando de una mujer presidenta, es importante también tener en mente la cuestión del género. La violencia que sufren las candidatas o que han sufrido durante esta contienda tiene un grande componente allí, porque se ha amenazado no solo a ellas, sino también a sus familias, y se les ha insultado por su aspecto físico, por sus emociones, y no tanto por las capacidades que éstas tengan a la hora de gobernar los municipios, que además esto es importante. Las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sí que han recibido amenazas e insultos tanto en redes sociales como en los debates en los que ellas mismas se han enfrentado,
pero las personas en puestos municipales siempre son las más afectadas en este tipo de contiendas electorales. ¿Por qué? Porque el crimen organizado busca por ahí perpetrarse. Fernanda Fernández, que nos ha ido contando desde primera hora de la mañana, primero lo que eran los datos de los sondeos y ahora ya el dato oficial que confirma que Sheinbaum no solo ha ganado, es la primera mujer que va a convertirse en la primera presidenta de México, sino que ha sacado incluso más votos de los que obtuvo su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Fernanda, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a ustedes. Un abrazo. La victoria de Sheinbaum, que afianza el giro a la izquierda que dio México hace 6 años con precisamente López Obrador, aunque la próxima presidenta mexicana, Bayo, hace gala de un talante, digamos, mucho más comedido. Sí, la sucesora de López Obrador ha tratado en todo momento de marcar distancias en esta campaña política con quien fuera su mentor, al menos en las formas, porque el mensaje de fondo ha estado ahí todo el tiempo. Por primera vez desde 1982 estamos por debajo del 40% de población pobre. La reducción de la pobreza, la lucha contra la violencia de género, la promoción de políticas a favor del medio ambiente son las banderas con las que Sheinbaum llega al poder en una campaña que hasta ahora se intuía como un plebiscito a la gestión de su predecesor, de Andrés Manuel López Obrador. Como decíamos, Sheinbaum va a ser la primera mujer que gobierne la República Mexicana en 2 siglos. También va a ser una mujer a la que se le reconocen ya sus méritos académicos. La apodan, de hecho, la doctora, una persona que tiene un amplio historial y expediente académico, doctora, científica, ecologista, una mujer que sus colaboradores hablan de que es muy analítica, que toma decisiones constantemente a partir de los datos, no de un impulso, sino de un análisis concreto. Una mujer que es oriunda de Ciudad de México, ciudad de la que ha sido jefa de gobierno y que a partir de ahora va a tener que asumir retos como el de lidiar con el próximo presidente de los Estados Unidos, sea Donald Trump o continúe siéndolo Joe Biden, hacer contrapeso a la ultraderecha de Javier Milei en el continente y también, y sobre todo, aquí viene lo complicado, atajar la violencia rampante, lo comentábamos con el asesinato no solamente de candidatos, sino de civiles constantemente en México, una violencia rampante que ha continuado bajo el mandato de López Obrador, y quitarse la sombra de ser el peón, la delfina de López Obrador, que simplemente va a hacer de él, digamos, por política interpuesta. Ella dice que va a ser una política diferente, que va a continuar en sus ejes de gobierno, pero desde luego que quiere impulsar un nuevo talante, como decíamos, algo más tranquilo en México tras un presidente bastante polarizador. Era muy interesante, Antón, saber cuál era el resultado, cuál iba a ser el resultado del escrutinio de esta madrugada y que hemos conocido a primera hora en México, por cuanto es verdad, y ahora lo decía Vaya, hay muchísimos retos que AMLO deja todavía pendientes, sobre todo la tasa de violencia, pero el modelo de izquierda que él propone es revalidado en las urnas. Bueno, yo creo que es revalidado en las urnas, sobre todo porque la economía mexicana lleva los últimos 4 años creciendo. Llegó a crecer en un 6%, ahora mismo está creciendo por encima del 3%, casi un 4%, y las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el próximo año la sitúan en el entorno del 2,5%, 2,6%, 2,7%. Y ya sabemos que normalmente cuando la economía va bien, los gobiernos tienen que hacerlo muy mal para ser castigados en las urnas, ¿no? Entonces yo creo que aquí se han dado 2 cosas. Una, el acierto de Obrador de marcharse cuando debía hacerlo y dar paso a un perfil que no reniega de lo que significa él y lo que significan sus políticas, pero que aporta efectivamente, como escuchábamos ahora, otro talante, otra manera de tomar las decisiones políticas y las decisiones sobre políticas, que supongo que había afrontado la pandemia de una manera diferente a como la afrontó Obrador en su momento, situándose peligrosamente cerca de los antivacunas, ¿no? Entonces yo creo que esa novedad en el talante, junto a la continuidad que significan unas políticas que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, está claro que han recibido el refrendo de las urnas, yo creo que es el principal activo que explica un resultado que deja claramente revalidada su gestión. Yo creo que también la incapacidad por parte de la oposición de presentar a un candidato o una candidata que pudiera representar, encarnar, ¿no? Personalizar el cambio y sobre todo presentar un modelo alternativo que no significara una vuelta al pasado, que fue lo que precisamente México votó en la elección anterior y ha vuelto a votar todavía con más contundencia en estas elecciones, no volver al pasado. Elisa.
Sí, a mí me parece interesantísimo el perfil de ella, ¿no? Porque efectivamente, como decía Antón, por un lado hay esa continuidad, ser una persona de izquierdas, pero por otro lado el perfil es muy diferente, ¿no? Es un perfil muy técnico. Es también además una persona que esto me parece importante señalar que, bueno, es delfina, efectivamente, pero no es, como suele ocurrir en Sudamérica, no es el cónyuge, la mujer, digamos, familiar, ¿no? Del anterior presidente. Digamos que está ella allí también por sus méritos, porque ha tenido experiencia de gobierno. Y luego, sin duda, el tema de que sea una mujer y con ese, digamos, talante más moderado de las formas, que me parece muy importante, yo creo que también es una señal, o si se quiere simbólicamente, se da un mensaje muy diferente, ¿no? Y bueno, a ver, porque claro, realmente el problema básico de México es efectivamente la violencia, ¿no? Y la violencia, como nos han dicho, que sigue ahí, que es una violencia de crimen organizado, que hay muchos estados que son prácticamente, o que están prácticamente gestionados por el narcotráfico, y eso es un reto muy, muy importante, ¿no? Y ojalá que vaya bien, porque sí me parece esperanzador incluso el perfil de ella, ¿no? Como nueva presidenta. Y la ratificación en las urnas del modelo de Andrés Manuel López Obrador, por ahí vamos a seguir, Nacho, si te parece, después de las 9 el análisis, porque hay también la primera reacción del actual todavía presidente de México. Ya saben que Sheinbaum ha ganado las elecciones y además con más votos, con una mayoría más amplia de la que obtuvo su predecesor. Con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con... Es el mensaje que acaba de publicar el todavía presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la victoria de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, cuestión que estábamos analizando esta mañana de lunes con Elisa de la Nuez, con Antón Losada y con Nacho Corredor, por quien continúa el debate hasta ahora. Bueno, la política internacional cada vez es más política interna, ¿no? Hay países donde siempre es y ha sido así. El caso de Estados Unidos es evidente. El debate público local está muy condicionado por la política internacional. Lo estamos viendo en un vecino como es Francia en estas semanas, donde el debate público generalista está girando alrededor de las revueltas que está habiendo en una de sus colonias, en Nueva Caledonia, y de las relaciones entre Francia y Azerbaiyán. Eso hoy está protagonizando el debate público generalista. Y es algo que en el caso de España y con el gobierno Sánchez ha quedado más que claro. Hoy el Ministerio de Exteriores no es un ministerio solo relevante desde la lógica estructural del funcionamiento del Estado, sino que es un ministerio que tiene un papel relevante en el desarrollo de las prioridades políticas sobre las que gira el debate generalista. Si hablamos de Ucrania, hablamos de política interna. Si hablamos de Oriente Medio, hablamos de política interna. Si hablamos de Marruecos, hablamos de política interna. Desde luego, si hablamos del Parlamento Europeo, hablamos de política interna. Pero si hablamos de México, también hablamos de política interna, entre otras cosas, porque al menos hasta el año 2021 era el segundo socio comercial de España, y desde el año 2019 hay unas relaciones cambiantes como consecuencia de, en fin, el estilo populista del presidente de México, que en el 19 empezó echando la bronca por nuestro pasado colonial, y que pese a los éxitos que ha habido de los encuentros bilaterales entre los países, no hace tantos meses que el propio AMLO señalaba que las relaciones con España, para sorpresa del gobierno y de nuestra estructura exterior, estaban en pausa. Y desde esta perspectiva, lo que tiene que ver con nuestro país, lo más relevante es en qué medida una nueva presidenta puede normalizar las relaciones con nuestro país, insistiendo en que hay 200.000 personas que comparten nacionalidad mexicana y española, que es un socio comercial que es muy relevante, y que lo que pasa en México condiciona también lo que pasa en el resto de Iberoamérica, donde España tiene un papel central. Nos iba derivando, Nacho, la conversación hacia las elecciones europeas con esa encuesta que les estamos contando desde primera hora y que publicamos esta mañana en la cadena SER y en El País. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días. Ahí está, peleando con el micrófono Junquera para contarnos la doble derivada que tiene este sondeo, el último que que se puede publicar. Saben que a partir de mañana pues ya no pueden publicarse las encuestas y que nos permite constatar, por una parte, la evolución de cómo cambiará el Europarlamento con esos 61 eurodiputados que representan a España respecto a las elecciones de hace 5 años, pero también Junquera con la evolución de este último mes, que nos permite ver la foto más instantánea, cómo han ido cambiando las intenciones de voto, sobre todo de los partidos españoles, en estas últimas semanas. Sí, el PSOE tiene ahora mismo a 3 pasos al PP, 3,1 puntos, es poca cosa, pero ojo, porque tras la primera semana de campaña no ha conseguido apenas remontar. 3 décimas le ha recortado Rivera a Montserrat, pero no porque la candidata socialista suba, es porque la Popular se ha dejado esas 3 décimas. Poco han movido la primera ronda de mítines, el reconocimiento de Palestina, la foto de Abascal y Netanyahu, la aprobación de la amnistía. Todo sigue muy parecido. Los populares tienen ahora mismo 33,2% de esa intención de voto, los socialistas un 30,1%, continúan donde estaban hace 7 días, y con estos números el quesito del Europarlamento se repartiría así. El PP se garantizaría 23 euroescaños, ahora tiene 12. El PSOE seguiría reservando 20 asientos en Estrasburgo. Vox pasaría de 3 actas a 7. Es algo más del doble, aunque hace una semana la encuesta les daba 8, y ese parlamentario perdido iría a parar ahora a la agrupación Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez. Sumar colocaría 3 nombres, ahora Repúblicas otros 3, Podemos 2 y Junts y Compromiso por Europa 1 cada uno. La encuesta también pregunta, David, por la evolución de unas elecciones generales. Es verdad que estas elecciones del domingo serán los primeros comicios que a nivel nacional miden a todos los partidos después de las últimas del 23 de julio, pero también se pregunta por la evolución en las generales, y ahí sí que ha habido también algún movimiento. Sí, lo decíamos antes, han sido días movidos, campaña, amnistía, Palestina, los varapalos parlamentarios que ha recibido el Partido Socialista, pero toda esa ensalada política no termina de sentarle bien a nadie. Los socialistas se dejan 2 décimas respecto a mayo, 30,7% en intención de voto. El PP baja todavía más, sigue líder, pero pierde 7 décimas. Feijóo ganaría, le saca 3,1 puntos a Sánchez, pero hace 2 meses le sacaba 5,5. Vox, otro que baja, sigue tercero, pierde 3 décimas después del subidón de 2 puntos del mes pasado. Sumar sigue igual, un 7,2% de las papeletas válidas. Podemos es el único que sube, un 3,4% tiene ya, eso garantizaría su entrada en el Parlamento, y es que en caso de generales la derecha alcanzaría el 46,9% de los votos, la izquierda el 41,3%. La distancia se ha reducido un poco en este mes, pero sigue siendo sastre muy significativa. Junquera, gracias. A vosotros. Bueno, pues más allá de los tópicos del discurso de odio, porque viene, ya saben que en la agenda de muchos partidos, en los 27 países donde se vota este domingo vivimos casi 450 millones de personas. De ello, poco más del 5,3% son migrantes. Queremos hablar de esto, porque ya les decía que va a ser uno de los asuntos que asome en el debate que tenemos esta mañana. Casi 24 millones. Y otro 8% de la población, unos 38 millones, han nacido fuera de Europa, pero tienen ya la nacionalidad de algunos de los Estados miembros. Esta es la realidad migratoria oficial de la que queremos hablar esta mañana, porque de la irregular solo hay estimaciones sin confirmar. Sin embargo, las propuestas electorales para este 9J no hablan casi de modelo de convivencia o de políticas que fomenten la llegada de trabajadores para revertir la curva de población en la Europa envejecida. 1 de cada 3 europeos tiene más de 55 años y el 20% más de 65. Así que hoy queremos analizar con 6 expertos si las migraciones tendrán o no tanto peso el próximo domingo. Con ellos ha hablado Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Para empezar, la inmigración en los programas electorales, Nico, está cargada de tópicos y enfocada casi exclusivamente al discurso policial de control de fronteras. Sí, la percepción de esta realidad más o menos manipulada ya no afecta solo a los viejos países de destino de los migrantes como Francia, Holanda o Alemania. Es una realidad en el conjunto de la Unión, pero no tanto por una cuestión de cifras, sino por el intentar colocar las migraciones como una lucha identitaria. Es el análisis del escritor Sami Nair, autor en 2006 de un libro que sigue estando muy vigente, Y vendrán. La realidad de las cifras no importa en un problema que está ya construido como un relato imaginario y fantasmal. Lo que importa es la percepción. Basta con ver 2 caras negras para creer que haya invasión. La inmigración irregular es muy poco importante, mucho menos que en los años 90 o 2000.
Para Sami Nair, la crisis de refugiados sirios del 2015 en el Mediterráneo cambió la percepción política y social con la que la ultraderecha y los medios consolidaron una idea falsa de invasión. El uso de la supuesta amenaza migratoria por parte de la ultraderecha lleva siendo usado desde que los Le Pen ganaron sus primeras elecciones en Francia, pero en España tampoco se va a librar de ello. En España estamos solo al comienzo del mismo problema. Estoy seguro que va a llegar la misma situación, que va a ocurrir la misma situación que en Francia. Lo que se dirime en estas elecciones es una elección clave, más allá de que algunos usen a los migrantes en esta batalla. Es el análisis de Ana Terrón, una de las mayores expertas europeas en estas políticas, que fue eurodiputada, ex secretaria de Estado de Inmigración y es licenciada en Ciencias Políticas. Se dirime en estas elecciones si vamos a mantener una Europa abierta, una Europa de derechos, una Europa de libertades, o vamos a una deriva autoritaria. Terrón pone el acento, José Luis, en que no hay competencias europeas sobre integración o modelos de convivencia y lo único que se está llegando es a un consenso europeo, es en el control de fronteras. En lo que sí coinciden los expertos a los que hemos consultado, con los que has hablado, Nico, es en huir del uso utilitarista de los migrantes solo con fines económicos o demográficos. Sí, como Nair o Terrón, Miguel Pajares, que es antropólogo, escritor, presidente de honor de la Comisión Catalana de Acción para el Refugio, coincide en que vivimos un retroceso en estas políticas. Europa vive en la contradicción entre el interés económico de usar a los inmigrantes para que la economía europea siga siendo próspera y el construir muros. Es curioso que la propia Comisión Europea haya dicho que entre el 2020 y el 2050 debían entrar 50 millones de inmigrantes en el territorio de la Unión Europea para mantener la economía. Está convencido que la inflamación del discurso anti-inmigración también pesará en el voto en España, y Gemma Piñol, experta en migraciones e interculturalidad y colaboradora del Consejo de Europa, rompe con datos el argumento falaz de la invasión por mar. Y el propio texto del pacto incluye el debate de que en la Unión Europea habían entrado en el año 2019 144.000 personas de manera irregular y 3 millones de personas por primera vez de manera regular. Esta distancia parecería que tendríamos que prestar especial atención a estos 3 millones de personas que Pide que cuando se hable sobre inmigración nos dejemos de debates estériles y advierte de un relato público criminalizador con muchos corresponsables, incluidos los medios de comunicación. Un debate inflamado por la extrema derecha en un año, este 2024, en el que las llegadas han bajado. De hecho, hasta el 31 de mayo es uno de los años con menos llegadas de la última década, pero se instrumentaliza, eso sí, mucho más allá de las cifras. Sara Prestiani, investigadora italiana, experta en migraciones y que trabaja en Bruselas con distintas organizaciones defendiendo políticas de derechos humanos frente a la radicalidad, exige a Europa que cumpla sus principios y pone el ejemplo de la acogida a los ucranianos. Que el ejemplo de la acogida de los ucranianos nos ha demostrado que se puede hacer, si se quiere, si está la voluntad política de hacer, con herramientas puestas en marcha muy rápidamente, como la protección temporánea de la Directiva de Protección Temporánea y con medidas de acogida. Es un ejemplo y yo creo que este ejemplo se tendría que seguir también por otra nacionalidad. Cuando hay interés político, se activa una acogida digna, no así para las fronteras del sur, según advierte esta experta. Y otro enfoque en el que coinciden todos, la inmigración es usada para ocultar otras realidades políticas domésticas. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, ha dedicado buena parte de su actividad académica y de análisis a estudiar las migraciones. Lo tiene muy claro. Es una herramienta de mucho peso en ese debate electoral, porque sirve para que quienes no afrontan la resolución de problemas reales como la vivienda, la inflación, el paro, etcétera, oculten esas deficiencias bajo la gran coartada de el debate, el pretendido debate migratorio. Es la falsedad de la idea de la invasión que ha hecho que Europa se centre en un debate de seguridad y control fronterizo, así de contundente de Lucas junto con el resto de expertos. Defender la inmigración no solo por interés económico nuestro, romper la falsedad o el mito de la invasión, romper los argumentos supuestamente amenazantes de nuestro modelo de convivencia. Las propuestas de los partidos hablan de menos del 1% de los migrantes que viven en Europa, de los irregulares, del resto poco o nada. Es importante este contraste entre los datos y algunos de los discursos que, sin ir más lejos, ya en España hemos escuchado este fin de semana.
Y está por aquí también Nico Castellano, que nos acaba de traer uno de los informes que hemos preparado de cara a estas elecciones europeas, en las que hemos escuchado las 6 voces de 6 expertos sobre inmigración, con reflexiones muy interesantes. Ese temor de Samina Ir, por ejemplo, a que España se acabe convirtiendo en cierta medida en Francia, o se escuchen discursos populistas respecto a la inmigración, como se escuchan en Francia con el auge de la extrema derecha, o que este es uno de los años con menos llegadas de personas migrantes de la última década, o como se ha podido constatar el contraste entre la acogida de las personas que vienen del este y en cambio las dificultades para acoger a personas que vienen del sur. Bueno, pues esta es la realidad de los números, que contrasta con mensajes como este de ayer de Santiago Abascal. Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Estamos aquí para decir más jóvenes con vivienda y menos ocupas. Y constata la encuesta que publicamos esta mañana en la cadena SER y en El País que Vox se consolida como tercera fuerza política en el Europarlamento en representación de España, multiplicando y además bastante, Antón, los escaños que consiguió hace 5 años. Ese es el contraste que tenemos entre la realidad de los números, la realidad de este fenómeno de la inmigración, como ahora ponía sobre la mesa Nico, y en cambio discursos como este de Santiago Abascal. Bueno, creo que era Samina Ir quien lo explicaba muy bien, ¿no? Es que las cifras dan igual. Este es un problema que lleva una década construyéndose por parte de la ultraderecha en toda Europa. La ultraderecha ha cabalgado sobre este problema y ha crecido electoralmente durante una década sobre este problema, y lo construye no sobre la realidad, sino sobre las expectativas. Es decir, lo que la ultraderecha ha conseguido fijar con una parte muy importante del electorado europeo, también del español, no la realidad de lo que está pasando ahora, sino lo que puede pasar. Es decir, la expectativa de que algún día llegará un número suficiente de inmigrantes que te reemplazarán a ti. Vivirán en tu casa, comprarán en tus tiendas, sus hijos serán los que estén en el colegio donde ahora están tus hijos, tendrán los beneficios sociales que ahora tienes y acabarán quedándose con tu bienestar. Claro, es muy difícil luchar contra una expectativa. Es muy difícil convencer a alguien de que algo que otra persona le dice que va a suceder dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 5 años o de 20 años, pues no va a suceder. Estamos jugando en un terreno de expectativas y de construir escenarios y donde los datos actuales, los datos que tú dabas al principio de este segmento, pues es lo que menos importa y es lo que menos trascendencia tiene en el debate, ¿no? Estamos recogiendo 3. Yo hace ya un tiempo, para un monográfico que hizo la revista Política y Sociedad sobre el proceso de construcción europea, tuve el honor de sumergirme en 20 años de Eurobarómetro para seguir cómo iban evolucionando las identidades, tanto nacional como europea, y qué impacto tenían determinadas políticas, ¿no? Y de aquel trabajo se obtenían 3 conclusiones. La primera es que estamos recogiendo, en el auge del euroescepticismo y del antieuropeísmo, los vientos que sembraron los principales partidos durante 20 años, casi 30 años, donde todas las decisiones impopulares eran culpa de Europa y todas las decisiones populares eran mérito de los gobiernos nacionales. Entonces, claro, sobre ese hecho es muy fácil construir un discurso antieuropeo. Cuando todos tus males durante los últimos 30 años, tu gobierno te dice que son decisiones que se han tomado en Europa. Es fácil que el antieuropeísmo crezca entre los agricultores, entre los ganaderos, entre los transportistas, entre las clases medias, si durante 30 años tus gobernantes te dicen que el problema es Europa. Es Europa quien nos obliga a tomar estas decisiones impopulares, ¿no? Eso se multiplicó además de una manera exponencial durante la Gran Recesión. Es decir, uno sigue los datos de evolución del sentimiento de identidad, por ejemplo, ¿no? Y justo antes del inicio de la Gran Recesión, los ciudadanos europeos que se definían tan nacionales como europeos estaban a punto de superar a los ciudadanos que se definían solo como nacionales, es decir, solo como españoles, franceses o italianos o alemanes, ¿no? A partir de la Gran Recesión la brecha se vuelve a abrir y vuelve a crecer el número de ciudadanos que se consideran solo nacionales, y decrece el número de ciudadanos que tenían eso que se llama la identidad compartida, ¿no? Que te sientes a la vez español y europeo, o portugués y europeo, ¿no? Y después hay un tercer dato que también me parece muy relevante, ¿no? El discurso anti-inmigración crece, pero es el discurso anti-inmigración de fuera de la Unión Europea. Siempre se utiliza el ejemplo de Ucrania. No, si queremos lo podemos hacer, lo hemos hecho con los ucranianos. No, es que son 2 problemas diferentes. Lo que ha crecido de una manera exponencial y lo que realmente ha generado
este éxito del discurso antimigratorio es todo lo que tiene que ver con la inmigración que viene de fuera de la Unión Europea. De hecho, los sentimientos hacia la inmigración de dentro de la Unión Europea, dirá que vengan ciudadanos que son de otros países de la Unión Europea, no solo no son negativos, sino que son extraordinariamente positivos. ¿Por qué? Porque se les considera iguales, se les considera además que vienen de naciones que durante décadas apostaron por la educación, tienen un nivel de educación, de conocimiento, de capacidad profesional, son el reemplazo ideal como mercado laboral, ¿no? El discurso antimigratorio en la Unión Europea es un discurso básicamente xenófobo. No tiene una raíz económica, tiene una raíz xenófoba. Es a todo aquel que tiene otra religión o que tiene otro color de piel. Un discurso, además, Elisa, que cala a pesar de la realidad de los números que exponíamos esta mañana. Sí, lo que estábamos comentando antes, ¿no? También lo ha dicho Antón, es que aquí los datos es lo de menos, ¿no? Lo demás es el relato, es la percepción, y en eso también estoy de acuerdo que se lleva muchos años, y además también decíamos, es que esto es de primero de populismo o de primero de demagogia, ¿no? Los datos van por un lado, la percepción va por otra, pero yo sí añadiría a lo que dice Antón, que yo creo que también hay un tema que efectivamente se ven dos tipos de inmigración o de migración diferentes, ¿no? Una más amable, vamos a decirlo así, porque culturalmente es más próxima, y yo pondría, por ejemplo, en España el caso de la inmigración latinoamericana, donde claramente es una inmigración, digamos, que culturalmente es más próxima. Yo creo que esto es un poco lo que hay detrás de una inmigración mejor que otra, es decir, la proximidad cultural, y creo que esto es relevante, y luego una inmigración que se ve como más ajena, más extraña, lo de los moros que dice Abascal, y creo que eso también es importante porque efectivamente se valora de forma diferente y se aplican políticas diferentes. Y yo creo que esto también entronca con otra idea que me parece muy potente. Nosotros en España, evidentemente, no tenemos un problema de inmigración, pero sí que es cierto que en otros países como Francia, que tienen una inmigración muy guetizada, y esto es una realidad que es importante, ahí sí que se plantean problemas, y como es el auge claramente de la ultraderecha en Francia, tiene mucho que ver con eso. Luego, también yo haría la reflexión de: estoy totalmente a favor de la inmigración. La Unión Europea necesita migrantes. Obviamente la demografía que tenemos es la que es una sociedad en declive, esto es importante, y envejecida, es importante tal, pero es verdad que tienes que abordar esas políticas de inmigración y tienes que hacer un esfuerzo que yo creo que no sé si se ha hecho o no se ha hecho en algunos países de la Unión Europea para evitar esos guetos, que efectivamente es un caldo de cultivo de problemas, ¿no? Y luego también añadiría que sería maravilloso que realmente pudiéramos hacer unas políticas de inmigración más racionales, como siempre, ¿no? Y muy teniendo en cuenta ahora sí esos datos que tenemos, ¿no? Tenemos, yo creo que una capacidad sobrada para integrar esa inmigración, tanto si es económica como si es política. Tenemos también esa necesidad como sociedad envejecida. Por tanto, si conseguimos, que no es fácil, porque es fácil hacer de la inmigración un chivo expiatorio, yo creo que eso también es algo importante, y voy terminando. Si somos capaces de tener ese debate, digamos, no de decir, porque eso yo creo que tampoco es que toda la inmigración es buena, los inmigrantes siempre son buenos, no, vamos a abordar cuáles son los problemas reales que puede haber detrás de una sensibilidad, como te diría, de esa percepción, ¿no? de amenaza, porque en el fondo es lo que puede percibir una parte de la población europea, que esa en el futuro puede ser una amenaza para ellos, para sus hijos. Yo creo que eso habría que abordarlo en términos de un debate racional y un debate, digamos, pues efectivamente basado en datos, porque, y con esto termino de verdad, la inmigración es imprescindible para la Unión Europea. Yo creo que no es una cosa que puedas dejar aparte, aunque efectivamente quisieras, porque la necesitas. Había una reflexión de Javier de Lucas que nos ponía ahora Nico y era Nacho, como muchas veces se utiliza la inmigración para tapar cuestiones políticas domésticas o la falta de propuestas en políticas domésticas y europeas, que es lo que está sobre la mesa en este próximo domingo. Hace unas horas se publicaban los últimos datos del padrón de la ciudad de Barcelona. Y contrariamente a lo que está condicionando parte del debate público cuando se habla de migraciones, la nacionalidad más frecuente después de la española en Barcelona es la italiana, luego es la colombiana, luego la pakistaní. Luego, en la presencia en el debate público sobredimensionada de los marroquíes que viven en España, responde más a otros criterios que no tienen que ver con, en el caso de ciudades como Barcelona, con una realidad demográfica. Y es de demografía de lo que probablemente habría que hablar más, para no hablar solo, y menos desde la perspectiva de estos partidos reaccionarios, de movimientos migratorios, ¿no? Porque si hablamos de demografía, en el fondo
de lo que hablamos es de desarrollo económico, de lo que hablamos es de supervivencia de nuestro sistema económico, de lo que hablamos es de cómo las migraciones pueden ser muy útiles para mejorar nuestras condiciones de vida. De hecho, en las últimas semanas se ha recordado en España cómo algunas de las principales empresas alemanas se han manifestado alertando por los riesgos del auge de la extrema derecha en su país y en otros países de Europa, pero tampoco se ha explicado mucho que uno de los elementos a los que han señalado es que Alemania necesita más inmigrantes. Y los necesita porque su economía requiere de más empleados y en muchas ocasiones los ciudadanos locales de muchos países no quieren asumir determinadas posiciones laborales. Hay una derechización generalizada en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Las próximas elecciones del domingo en Italia las va a ganar Giorgia Meloni, que es una ultraconservadora. En Francia las va a ganar Marine Le Pen, que es una reaccionaria. Y en Alemania no lo van a ganar los neonazis de AfD, pero van a tener un resultado espectacular. Podemos darnos por satisfechos, por cierto, de cuál es el mapa de nuestro país en cuanto al peso de este tipo de formaciones políticas. Pese a que Vox no es un actor anecdótico y relevante en la configuración de este nuevo marco político en el conjunto de la Unión Europea. Fue en Madrid y acogidos por Abascal, donde hace unas semanas Le Pen o Meloni a distancia se conjuraron para liderar el futuro de la Unión Europea. Fue a través de Vox, y puede ser a través de Vox, que estos partidos se configuren en el próximo Parlamento Europeo. Santiago Abascal, el partido de Santiago Abascal, a través de Jorge Buxadé, Vox, puede presidir el grupo de los reaccionarios en el Parlamento Europeo. Y eso está pasando con un origen muy madrileño. Y por eso forma parte toda esta lógica de la política europea e internacional de nuestro debate local. Un último aspecto. En Bélgica, Francia, Portugal, Alemania y Finlandia, no en España, en Bélgica, Francia, Portugal, Alemania y Finlandia, los votantes más jóvenes, por cierto, sobre todo hombres, están respaldando a los partidos contra la inmigración en números iguales e incluso superiores a los votantes más mayores. No ocurre en España. Los votantes más jóvenes en España en las últimas elecciones están apostando, por mucho que en el debate público se diga lo contrario, por partidos con una visión muy liberal en términos de derechos y libertades. Pero en Bélgica, Francia, Portugal, Alemania y Finlandia, la generación Z está apoyando, especialmente entre los hombres, con mucha intensidad, incluso más que la de sus mayores, esta agenda de la que hoy estamos hablando. Antón. Sí, yo... se escucha mucho esto de que la sociedad europea se ha derechizado. Yo esperaría ver los resultados y creo que habría que ir un poco por partes, ¿no? Porque igual que efectivamente emergen casos como el de Meloni en Italia, suceden cosas como las elecciones en Polonia y todo lo que ha sucedido en Polonia, que era una de las puntas de lanza de esa ola neoconservadora y esa ola ultraderechista, que ahora acaba de ser tumbada y sustituida por un gobierno al frente de un convencido europeísta, que además estaba y tenía una presencia destacada en las instituciones europeas. No digamos lo que va a suceder en Gran Bretaña en las inminentes elecciones, si se confirman todos los sondeos. Tenemos mucha tendencia a hablar de olas, y en el mundo en el que vivimos ya las olas vienen muy fragmentaditas, ¿no? Hay más bien marejadas y oleaje que grandes olas que barran continentes enteros, ¿no? Yo lo que creo que está sucediendo es que en estos 10 años la ultraderecha ha construido un discurso claro, firme y contundente sobre la inmigración. Falso, pero claro, firme y contundente, como casi todas las cosas falsas. Casi todas las cosas falsas siempre son claras, firmes y contundentes. ¿Cuál es el discurso alternativo? No lo hay. No lo hay. Por eso la sensación que tenemos es que, claro, ese discurso está en todas partes, ¿no? Está en todas partes porque es el discurso dominante en este momento, no porque sea el discurso mayoritario, porque de hecho los resultados son los que son, sino porque no hay un discurso alternativo claro, igual que no ha habido una política migratoria clara en la última década. La última persona que lo intentó fue Angela Merkel, y lo pagó muy caro. Y desde entonces los países europeos llevan 10 años intentando construir un paradigma
de política migratoria alternativa al discurso falso de la ultraderecha, con el resultado que todos conocemos, que es fracaso tras fracaso tras fracaso. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que no hay un discurso alternativo, que no hay, digamos, algo que se oponga al discurso ese del miedo, ¿no? Discurso hay, lo que no hay es coraje para ponerlo. Bien, claro. O no hay políticas públicas que al final se pongan en marcha. Hay, sí. No, me refiero a que el tema es, frente a un discurso del miedo, que es siempre muy fácil de poner en marcha, ¿no? Es la amenaza de los inmigrantes, y más cuando tienes unas clases medias o unas clases medias bajas que ven que sus hijos van a vivir peor, y esto yo creo que es una realidad. Es muy fácil poner en marcha ese discurso y poner enfrente un discurso como el que yo decía antes, que ya requiere políticas públicas concretas, medidas concretas, que tienes que bajar, digamos, ¿no? a la gestión, y no tanto estar en ese discurso que, como tú bien dices, es muy fácil de vender porque es muy sencillo, es muy simple, ¿no? Todos los males son del exterior. Claro, frente a eso, montar algo más sofisticado, pues no solo requiere coraje político, requiere trabajo, requiere gestión, requiere medidas concretas, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente hay una falta de discurso alternativo que creo que es importante. Pero aquí quien probablemente tenga la capacidad de proponer un discurso alternativo y además en una lógica de construcción es el mundo económico. Y en línea con lo que los empresarios alemanes están generando aquí, ha empezado a haber un intento tímido por parte en Barcelona del Cercle d'Economia, asumiendo que o se plantea una alternativa sobre cómo construir nuevos escenarios en la realidad del siglo XXI con los retos demográficos y los retos migratorios, u otro ocupará un espacio. Hace unas semanas juntaban a los alcaldes de Badía del Vallès, donde no hay apenas inmigración, Badalona, donde todos conocemos el fenómeno político de Albiol y su relación con la migración, pero luego también estaba el alcalde de Manresa o Guissona, donde en Guissona hay un 50% de inmigrantes censados, de nacionalidades y culturas muy distintas a la nuestra, y sin embargo el caso de Guissona era un caso donde poca polémica y conflicto había, entre otras cosas porque alrededor de esa ciudad hay toda una industria cárnica que vive con muchísimo interés la presencia, implicación y la convivencia con nuevas personas en su ciudad. Y yo creo que el mundo económico es quien tiene la capacidad de plantear un debate en términos de racionalidad, y que además puede romper y vencer determinados paradigmas propios de determinados espacios políticos. El ejemplo son los empresarios alemanes. Los empresarios alemanes no solo usan un planteamiento moral para decir la extrema derecha es un peligro para nosotros, no solo usan un argumento filosófico de derechos y libertades, sino que señalan que ese tipo de discursos anti-inmigración son sobre todo un freno para el desarrollo de nuestra economía. ¿Tienes la sensación, Nico, de que esta campaña de las europeas se ha hablado más, o por lo menos aquí en España, de este discurso? Este discurso está creciendo respecto a lo que pudo expresarse hace 5 años en la anterior campaña europea? Bueno, lo que es destacado es que la derecha se ha sumado al discurso de la ultraderecha, ¿no? Lo dicen los expertos. Es decir, el Partido Popular cada vez más está haciendo con este discurso un poco más radical contra determinados colectivos de personas que viven en nuestro país. Escuchando aquí a los analistas, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Lo que dice Antón de la xenofobia es evidente, es la maquinaria del fango, en este caso, contra determinados colectivos. Lo que se dice de enfocar a supuesta inmigración buena, lo que es más asimilable a la nuestra frente a otras, es otro tópico que usa la ultraderecha, es decir, aquellos que tienen otra religión o que son de un poco más al sur, no los queremos, salvo que vengan con mucho dinero. Preparamos la visa oro hasta hace muy poco, que hemos tenido que cambiar la ley, etcétera, etcétera. Y luego la realidad demográfica, ¿no? Es decir, la inmigración fue, es y será parte del ser humano. No es un fenómeno, no es una clave, no es algo que venga de los últimos 30 años, sino es algo que se ha producido siempre, ¿no? En estos momentos hay casi 3 millones de españoles censados en el exterior. Son emigrantes también. Es decir, la movilidad humana está ahí. La cuestión es que ninguno de los partidos afronta lo que están diciendo aquí. Un discurso constructivo, natural, sobre la convivencia, sobre los modelos de entrada segura. Porque llevamos 30 años condicionando la muerte de miles de personas en el Mediterráneo y en el Atlántico. Sin embargo, incluso los partidos de izquierda, en sus programas, enfatizan el control de fronteras frente a este modelo que es regular, como vive el 99% de los que ya están aquí. Entonces yo creo que ese tipo de teorías en los programas electorales, más la práctica, que es que incluso los gobiernos supuestamente progresistas en las fronteras llevan a cabo violaciones de derechos humanos televisadas,
pues tenemos un problema. Tenemos un problema y es que nadie afronta de verdad el debate sobre qué Europa queremos y qué Europa, con esa necesidad de mano de obra o con esa necesidad de personas, porque no solo son brazos, son personas, qué vamos a hacer en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, estos expertos nos ponen los elementos sobre la mesa y ojalá se bajara un poco el suflé de la ultraderecha para afrontar estas políticas. Sin embargo, me temo, como dice Sami Nair, que ese discurso cada vez más sectario y xenófobo va a penetrar y lo está utilizando Vox y los invitados nuevos a la fiesta que están por ahí en las encuestas. Que eso parece, ¿no? Que estemos entre o quienes proponen un discurso que hablan de inmigración, un discurso duro respecto a la inmigración, o quienes directamente emplean el discurso xenófobo. Remato ya, Antón. No, es que el argumento económico ya se nos ha quedado pequeño. Así es que cualquier persona con 2 dedos de frente, vote lo que vote, es consciente de esa realidad. La vemos todos los días. El problema es que la ultraderecha ha sabido evolucionar su argumento. La amenaza ya no es una amenaza económica, ya no es te van a quitar tu puesto de trabajo, entre otras cosas porque todos vemos que a lo que pueden acceder la inmensa mayoría de ellos es a puestos de trabajo que los nacionales ya no quieren. La expectativa con la que se juega es que te van a quitar tu forma de vida. Es decir, el gran argumento contra la migración ya no es un argumento económico, te van a quitar lo que es tuyo, es un argumento básicamente cultural, es decir, el argumento de la sustitución. De ahí que se incida tanto en todo lo que no es como nosotros, que eso es lo que realmente excita el miedo. Y ese discurso no solo no ha encontrado una confrontación directa y frontal por parte de otras alternativas, sino que, por ejemplo, parte de la derecha conservadora europea lo ha ido comprando poco a poco. Y se ha instalado esta falacia de los inmigrantes buenos. Hay los inmigrantes malos, que es a los que hay que echar, que casualmente siempre tienen otro color, otra lengua y otra religión, y pues están los inmigrantes buenos, que son los que vienen con su puesto de trabajo y que son gente como nosotros, nuestro color de piel, hablan nuestro idioma si no lo aprenden rápido, tienen una formación. Claro, esa falacia se ha ido calando no solo entre la gente, sino entre la clase política. Y hemos oído ese discurso en gente que es de derechas, en gente que es de izquierdas. Ahí está, por ejemplo, el gobierno danés, que es un gobierno teóricamente de izquierdas, que es el gran abanderado de esta política basada en esta falacia de hay inmigrantes buenos y hay inmigrantes malos. Y ya termino. A la gente hay que decirle la verdad de una vez. Es decir, lo que no puede usted pretender es tener una fuerza de trabajo barata, de pagarle 400 o 500 euros al mes, que además sepa su idioma, sea de su cultura, sea católico, coma paella y le gusten los toros. Es decir, son cosas que son incompatibles entre sí. Elisa. Sí, yo quería efectivamente señalar que hay un componente de amenaza cultural, ¿no? Claro. Identitaria muy grande, pero que se va moviendo, porque, por ejemplo, recordar que el Reino Unido, el Brexit, era contra inmigrantes de la Unión Europea, o sea, porque para ellos son más cercanos, digamos, los ex de las colonias inglesas, ¿no? O sea, que va cambiando, digo. Como quiera que la inmigración es una de las banderas y uno de los asuntos, pero claro, tal en los prismas y desde el punto de vista desde el que lo estamos exponiendo esta mañana, con esta, parece, dualidad entre un discurso duro contra la inmigración y los discursos directamente xenófobos, queríamos esta mañana, con el ejercicio que nos ha traído esta mañana a la mesa del Abierto Nicolás Castellano, contrastar los discursos con la realidad de los números y lo que hay en este momento en la sociedad. Un especial abierto que hoy nos va a llevar hasta las 10:30, justo antes de que empiece ese debate de la serie El País con los candidatos a las elecciones europeas. Abierto que compartimos con Elisa de la Nuez, con Antón Losada, con Nacho Corredor, que hoy está un poco nervioso porque hoy presentas libro, creo, ¿no? Esta tarde. A las 7 de la tarde en el Teatro de la Abadía, Incidencia Pública. Mira la cuña. Hombre, claro, el título fundamental, Incidencia Pública, el poder en el siglo XXI, y espero verte. Bueno, pues tú espera. Bueno, incidencia pública. Exacto. Sentado. Bueno, es que son horarios que, claro, para mí las 7 de la tarde ya. Es que esta gente que tiene vida. Qué rabia, Antón. Da rabia, ¿eh? Rabia. Sí. Bueno, incidencia pública para hablar de eso, de las nuevas formas de poder, de incidencia, de influencia en una sociedad en la que efectivamente el debate político muchas veces se confunde con el partidismo. Y hablando de esto, vamos a explicarles ahora la estrategia que tienen de cara a estas elecciones europeas, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Ha ocurrido algo muy llamativo este fin de semana y es, ustedes se acuerdan, ¿no?, de cómo Pedro Sánchez hizo bandera del, ya que la derecha le llamaba Perro Sánchez y al final acabó haciendo el PSOE camisetas con aquello. Pues algo parecido ha ocurrido desde el punto de vista de la comunicación con el mensaje del PSOE de este fin de semana. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Por atrapar aquello de los zurdos, que es como Milei se refiere despectivamente a la izquierda, y es la bandera que ahora con orgullo empieza ya a exhibir el Partido Socialista y con
con la que espera dar impulso a esta recta final de campaña, sobre todo con un eje fundamental, Guille, que es hacer frente a la extrema derecha. Sí, los socialistas quieren que la figura del presidente argentino siga en el debate durante la recta final de la campaña para utilizarlo como ejemplo de lo que puede suponer el auge de los populismos en Europa el próximo domingo, y por eso han optado, como decías, por hacer suya esa expresión de Milei de los zurdos, pero dándole un significado positivo. Lo hacía Pedro Sánchez el sábado. Ahora nos llaman zurdos, como si fuera un término despectivo ser zurdo. Pero si nosotros estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas, gente progresista, porque con esta mano hemos construido el estado del bienestar. Con esta mano estamos luchando por un mundo en paz en Ucrania y en Palestina. El PSOE que busca que el debate siga girando en torno a la amenaza que supone la ultraderecha para presentarse como la única fuerza capaz de parar esa ola reaccionaria, una llamada a concentrar el voto en torno a la candidatura de Teresa Rivera, que ha provocado la reacción del resto de fuerzas de izquierdas que, como Sumar o Podemos, tratan de exponer las contradicciones de los socialistas. Queremos ser zurdos y con la zurda y con todos los zurdos poner un muro de contención, un dique de contención a esta ultraderecha. Ellos son muy zurdos, hay que votar, a salir a votar contra la extrema derecha y la derecha, pero gobiernan con ellos en Europa. Es insoportable que Teresa Rivera, con toda su hipocresía, pida el voto a la gente para parar a la extrema derecha, cuando ella misma está reconociendo que se va a sentar en una comisión europea para lavarle la cara a los antiabortistas. Ferraz resta importancia a las críticas que le llegan por la izquierda, las enmarca en la pugna que libran Sumar y Podemos por liderar ese espacio, así que lo que esperan hoy en el PSOE es consolidar la idea de que son ellos la única fuerza capaz de evitar una coalición de PP y Vox en Europa. Aprovecharán la presencia de las dos formaciones en el debate para retratarlas como una sola. Los socialistas llegan a esta recta final de la campaña convencidos además de que hay margen para superar al PP el próximo domingo. Aseguran que los 3 o 4 puntos de diferencia que señalan las encuestas se pueden recortar en los próximos 6 días, que se toman como un sprint final hacia la remontada. Es la palabra que más repiten en los mítines de los últimos días. Sánchez y sus ministros van a multiplicar su presencia, contando también con Zapatero, Borrell o Almunia, para dar una imagen de unidad interna frente a las críticas de otros dirigentes como Paje o Felipe González por la aprobación de la ley de amnistía. Pues va a ser muy interesante el debate, no solo por las cuestiones en clave europea que estábamos analizando ahora, como por ejemplo este debate de la inmigración, sino también por advertir cuál es el punto de confrontación entre los bloques, entre la izquierda y la derecha, pero también dentro de los mismos bloques. Luego vendrá Mariela Rubio a contarnos cómo afronta Feijóo este debate. Saben que intentó que Ursula von der Leyen este fin de semana en un mitin en Galicia citara la amnistía, cosa que no hizo, y también esta pugna dentro de la izquierda entre Sumar, Podemos y el PSOE. Nos vas contando, Guille, gracias. Hasta luego. Vamos acercándonos al punto de las 10 de la mañana, entonces escucharemos el boletín de noticias y seguiremos luego. Ya les digo que esta mañana excepcionalmente el abierto va a continuar hasta las 10:30 para conectar con el debate, luego el análisis de la estrategia del Partido Popular y también hablamos de la amnistía. Compartimos el análisis esta mañana con Antón Losada, con Nacho Corredor y con Elisa de la Nuez. Antes de las noticias de las 10 escuchábamos la estrategia del Partido Socialista en esta recta final de la campaña. Vamos a situar también la estrategia en el otro flanco del escenario político. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Un flanco que el Partido Popular quiere situar en los asuntos más de campaña nacional, digamos, más de cuita interna, con la amnistía y la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, que son los dos asuntos que quiere poner en el frontispicio de sus mítines Alberto Núñez Feijóo, digamos. Sí, y en esta recta final de la campaña además el PP está multiplicando las llamadas a unificar el voto conservador en la papeleta popular. Después de plantear estas elecciones como un plebiscito sobre Sánchez, Feijóo necesita una victoria muy amplia, no por la mínima. En Génova lamentan que mientras el PSOE está captando voto de Sumar, ellos no están consiguiendo morder a los de Abascal, que siguen fuertes. En este marco el PP fue muy duro con Vox la pasada semana, pero ahora está suavizando su estrategia, evitando la confrontación directa para no darles foco y para no espantar tampoco al votante de Abascal, que ahora pueda optar por el voto útil al PP. Mientras tanto, y tú lo mencionabas, con la amnistía ya aprobada, el PP está haciendo un doble frente en esta campaña, junto con el caso Koldo y el de Begoña Gómez. Una amnistía que Feijóo promete combatir en Europa, aunque el líder popular este fin de semana, Sastre, compartía mitin con von der Leyen, pero no consiguió que la presidenta de la Comisión hiciera ni una mención directa a la medida de gracia.
Por eso, precisamente, preguntaban hace unos minutos a Feijóo en Antena 3 por el hecho de que la presidenta de la Comisión no hiciera mención a la amnistía. Mire, no es casualidad que la señora von der Leyen haya llegado a España la semana en la que se aprueba la amnistía. No me preocupa, pues, las manifestaciones de von der Leyen, al contrario. Hemos hablado y estoy convencido de que, insisto, la ley no se ha publicado, la Comisión en consecuencia no se puede pronunciar, los letrados de la Comisión no pueden concretar. Pero lo concretará, ha dicho Feijóo. Un Feijóo al que han preguntado también si podría plantear una moción de censura tras el 9 de junio y no ha cerrado la puerta. Le escuchamos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Un Feijóo sastre que ha dicho que si él estuviera implicado en un caso como el de Sánchez y su mujer, habría presentado su dimisión de manera irrevocable, pero que ha confirmado que el PP no va a llamar a Sánchez a comparecer en la comisión de investigación en los días que quedan de campaña. Viene a reconocer que en este contexto Sánchez podría incluso sacar rédito electoral y que van a esperar a que haya más avances en el sumario. El sistema constitucional español recoge el mecanismo de la moción de censura constructiva. Significa que para presentarla tiene que presentarse un candidato alternativo y, en teoría, tiene que presentarla con los votos o aspirando a conseguir votos alternativos que le den una mayoría para destituir al presidente del gobierno. Bueno, de momento ha abierto esa puerta Alberto Núñez Feijóo. Mariela, gracias. A vosotros. Jugando un poco al tabú con Ursula von der Leyen allí en Galicia, Antón, este fin de semana, sin mencionar la amnistía, pero ha dicho ahora Feijóo que, bueno, con la presencia de Ursula von der Leyen, pues ya se intuye que está en contra de la amnistía. Bueno, lo primero, aclarar que el acto de Opino es mucho más que un meeting, es la fiesta del Partido Popular, y yo recomiendo las fotos de Ursula von der Leyen y Alberto Núñez Feijóo sujetando un pulpo recién cocido, y creo que Alberto Núñez Feijóo le está explicando un poco el proceso de elaboración del pulpo, pero la foto es real. Lo sujetan entre los dos como si estuviera a punto de escaparse el pulpo, ¿no? La foto es realmente muy, muy llamativa. Bueno, es que Alberto Núñez Feijóo tiene un problema grave en estas elecciones, porque lo ha planteado como una segunda vuelta del 23J. Lo hizo cuando los sondeos le daban una distancia muy clara con respecto al Partido Socialista y podía aspirar a presentar, pues, una diferencia significativa en votos y probablemente en escaños, una diferencia que estuviera incluso por encima de la media docena, tanto en porcentaje de voto como en escaños, y la cosa se ha ido complicando. Se ha ido complicando por dos razones. La primera, porque el Partido Socialista demuestra una resiliencia electoral importante y el resultado catalán está claro que ha relanzado sus expectativas y se mantiene por encima del 30%. En intención de voto, cojas la encuesta que cojas, da igual, cojas la que cojas. Y claro, si el PSOE se mantiene por encima del 30%, un resultado espectacular se convierte en un sueño, no una realidad. El Partido Popular necesita que el PSOE caiga por debajo del 30% para poder presentar una victoria en términos de la calle le rechaza, señor Sánchez, ¿no? Y la segunda cuestión que yo creo que no contaban y que empezaron a percibir en las elecciones catalanas es que tienen un problema enorme con Vox. No es solo que Vox no se esté deshaciendo, sino que en estas elecciones europeas le está quitando voto al Partido Popular. Si miramos la encuesta que publicamos hoy en la cadena SER, la transferencia de voto es positiva para Vox. El intercambio de votantes de las antiguas elecciones europeas, de las últimas, perdón, el Partido Popular, Vox le roba, entre comillas, casi 1 de cada 10 votantes al Partido Popular, que consigue compensar eso con una absorción prácticamente total del espacio de Ciudadanos. Pero es que, claro, la estrategia del PP no era esa. La estrategia del PP era acabar de reducir a Vox a la mínima expresión. Y lo que se está encontrando es que en Cataluña le resiste, incluso crece levemente, pero crece en votos, no en diputados, pero aguanta. Y aquí en las elecciones europeas, a pesar de que Vox tiene también su propio problema a su extrema derecha, que es el caso del partido de este difundidor de bulos profesional, que le está robando votos al Partido Popular. Es una secuencia muy curiosa la que se está produciendo en la derecha, ¿no? Que es en la extrema derecha. Vox le roba 1 de cada 10 antiguos votantes al PP y el difundidor de bulos profesional le roba
2 de cada 10 antiguos votantes a Vox. Se está produciendo ahí un corrimiento de votos hacia una derecha que nos parecía imposible, que pudiera ser más extrema, pero lo es. Y claro, este es un escenario de pesadilla para Alberto Núñez Feijóo, que necesita, no le vale ni la victoria por los pelos, necesita una goleada, y está muy lejos de la goleada. Sí, pero la goleada parece improbable que se vaya a producir, ¿no? Hemos visto en muy pocas semanas, y lo han reflejado todas las encuestas, también la nuestra, la de 40dB para la cadena SER, como una vez más en campaña el Partido Socialista ha ido aumentando su expectativa. Sin embargo, eso no entra en contradicción con la aparente derechización también que vamos a tener en la representación española en el Parlamento Europeo, porque el Partido Popular aumenta su representación, Vox es probable que aumente su representación, y es probable además que entre un partido de corte reaccionario aumentando la representación global de los partidos de derecha. Pero ocupan el espacio de Ciudadanos, básicamente. Entonces depende de dónde quieres colocar a Ciudadanos. Desde luego no en el mismo ámbito que Alvise, desde luego no en el mismo ámbito que Vox, y menos en el contexto europeo, donde justamente el principal problema que vamos a tener como europeos dentro de unas semanas es que el Partido Liberal y Macron no va a pintar mucho. Ese es el principal pero que hay en estos momentos. Y que haya una transferencia del mundo liberal y entendiendo que son los liberales quienes han construido junto a socialdemócratas y conservadores el consenso europeo, que una parte del voto liberal o se quede en casa o permita que haya reaccionarios que ocupen posiciones de poder, pues no es una buena noticia. Yo soy un defensor de la actual comisión, esta que parece que molesta tanto a Irene Montero, de la actual Comisión Europea, donde conservadores, donde socialdemócratas, donde liberales y donde verdes han tenido la capacidad de impulsar un programa de gobierno que, por cierto, creo que ha sido un éxito, y creo que han demostrado una capacidad de reacción distinta de las instituciones en momentos críticos, muy en especial durante la pandemia, que en el pasado no se hizo. Con Elisa de la Nuez, con Nacho Corredor y con Antón Losada estamos apurando ya los restos del análisis que nos quedan para este inicio de semana, y estábamos, Elisa, con la estrategia del Partido Popular que Feijóo quiere centrada en la amnistía, y de nuevo el debate o el choque entre lo que puede ocurrir la noche electoral del domingo y las expectativas que se marcan cada partido, en este caso la expectativa que ha abierto el PP, que es la mucha diferencia que espera conseguir con el Partido Socialista. Sí, a mí me parece un poco, estoy de acuerdo con las dos cosas que han dicho tanto Antón como Nacho, ¿no? Por un lado, claro, si tus expectativas... Tanto consenso no puede ser bueno. Tanto consenso no puede ser bueno, tampoco va efectivamente. mal. No. Pero bueno, no, aquí quiero no decir... venimos a consensuar. Bueno, pero quiero decir que es verdad que cuando tú tus expectativas las pones en una ganar por goleada, una gran diferencia, pues tienes un problema, pero luego la realidad, como también ha apuntado Nacho, es que realmente vas a mejorar mucho tus resultados de, digamos, las anteriores europeas, ¿no? Entonces, como tantas cosas, pues la gestión de expectativas quizás siempre es muy relevante. Y la otra consideración es también un poco que realmente esto lo que consolida es la política de bloques, ¿no? O sea, lo que ya teníamos el 23J, pues es lo que tenemos ahora, con cada bloque, digamos, intentando atraer votos de la parte más a la izquierda o más a la derecha de sus respectivos partidos, que parece que efectivamente al PSOE le va un poquito mejor en ese sentido, veremos, y que al PP le va, francamente, no tan bien con respecto a Vox. Pero a mí sí que me parece interesante también lo que decía Nacho, que yo creo que vamos a echar de menos el Parlamento actual, ¿no? Que esa, digamos, coalición que había, que era, bueno, pues si queréis, centrista, moderada, un poco de todo, probablemente no se va a poder repetir, y eso sí que me parece que va a ser un problema, lo hemos comentado muchas veces, y que en ese sentido la disminución del grupo de Renew Europe, ¿no?, de los liberales europeos, es más bien, digamos, algo a lamentar que no otra cosa, ¿no? Y dicho eso, bueno, pues que la estrategia de nuevo del PP de centrarlo todo en una ley de amnistía o en un debate nacional que de alguna forma ya está descartado por los votantes de los distintos bloques, me parece que una vez más no es la más acertada, pero en fin, veremos el día 9. Interesante eso, saber si ya está descartado, es decir, si los electores ya han asumido la amnistía. Permitidme un segundo, porque en la medida en que la amnistía está en el centro del foco político del mensaje del Partido Popular, esta mañana nos contaba Miguel Ángel Campos un debate que es relevante, porque ya saben que, bueno, hasta ahora
hemos visto el debate político. A partir de ahora queda la aplicación judicial. El Partido Popular y las comunidades del Partido Popular han anunciado, saben que Ayuso fue la primera en anunciarlo, anticipándose incluso a la estrategia de comunicación de Génova, de la dirección del partido, que van a llevar la ley al Constitucional. Pero ocurre que dentro del tribunal existe algún debate jurídico, un debate jurídico interesante sobre en qué medida pueden resolver y cómo respecto a estos recursos de inconstitucionalidad. Miguel Ángel Campos, buenos días de nuevo. Buenos días. Es uno de los debates que hay ahora mismo en el tribunal, ¿no? Sí, hay debate en el seno del Tribunal Constitucional respecto a si deben o no ser admitidos a trámite los recursos de inconstitucionalidad que han anunciado varias comunidades autónomas. Unos magistrados creen que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 32.2, limita la posibilidad de recurrir por parte de las autonomías a aquellos asuntos que interfieran en su funcionamiento, lo que supondría rechazar sus recursos porque no ven cómo una ley como la amnistía puede interferir en el ejercicio diario de Madrid, Andalucía o Galicia, por poner algunos ejemplos. Pero otros creen que esa limitación legal ha sido superada e invocan jurisprudencia del propio tribunal que avala su posición, que dice que solo es necesario un nexo de conectividad, por lo que esos recursos serían perfectamente admisibles. Por cierto, aunque sean admitidos, no suspenden la aplicación de la ley. Después están también, José Luis, las cuestiones de inconstitucionalidad, que son aquellas que pueden presentar jueces y tribunales ante el Tribunal de Garantías. Ahí todos los miembros del Constitucional son contundentes. Sostienen que finalmente no se presentarán tantas cuestiones de inconstitucionalidad como algunos se han encargado de alentar, porque la ley es muy clara. El artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Constitucional establece que las cuestiones de inconstitucionalidad, recordamos, las que pueden presentar jueces y tribunales, solo pueden presentarse una vez ha concluido el procedimiento y durante el periodo en el que se espera sentencia. No son tantos los procesos que se encuentran en esa situación, y esto descarta la idea lanzada de que habrá un aluvión de cuestiones de inconstitucionalidad de jueces y magistrados. Campos, gracias. Hasta luego. A ti, buenos días. Por traducirlo, por no entrar mucho en la cuestión muy legal, muy técnica, jurídica, lo ha explicado muy bien Campos, pero básicamente, Elisa, esto se resume en vamos a plantear toda la batalla en lo constitucional, y bueno, lo constitucional dicen, bueno, pues nuestro efecto llega al constitucional hasta donde llega, ¿no? En la medida de sus posibilidades. No, está claro. A mí me parece que efectivamente, pero bueno, estaba bien escuchar lo que es dudoso que la ley de amnistía puede afectar a las competencias de las comunidades autónomas, las que sean, pero en fin, si hay una jurisprudencia que dice otra cosa habrá que mirarlo, y en cualquier caso es un debate técnico. Y con respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad, es evidente que existe un procedimiento y unas reglas. Lo que sí me parece relevante es que se había hablado, si os acordáis, de no ir al Tribunal Constitucional, porque ¿para qué? Si van a decir 7-4, no sé qué, y sí me parece importante que se vaya al Tribunal Constitucional, que evidentemente es una herramienta propia de un Estado democrático de derecho, para ver si una se ley... había llegado a poner bajo sospecha, lo hizo el Partido Popular, a poner bajo sospecha el Tribunal Constitucional. Por eso me parece una buena noticia que vayan al Tribunal Constitucional. Bueno, estamos a 3 minutos de que empiece el debate de las 10:30, debate que organizan la cadena SER y El País, como saben, con los candidatos de los principales partidos españoles que van a concurrir a las elecciones del domingo, y allí sigue Josué Coello. Josué, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? A las 10 contabas en el boletín que habían llegado, creo que 3 de las candidatas. No sé, hasta ahora ya espero que esté todo el mundo. Sí, están ya todos los candidatos, los 6 están ya en el plato montado para este debate organizado por Prisa, ya están preparados, asesores entrando y saliendo, llevando agua, dando unos últimos apuntes, así que todo preparado, Sastre, para comenzar un debate que se va a dividir en 3 bloques de 24 minutos, un primer bloque de valores europeos, un segundo bloque de economía y energía y un tercer bloque de seguridad comunitaria. Finalmente habrá también, Sastre, un minuto de oro y comenzará este debate. Tomará la palabra en primer lugar la candidata del PSOE, Teresa Rivera, en apenas 3 minutos que empieza este debate. ¿Y están todavía con sus asesores o ya están solo los candidatos? Están todavía los asesores, están entrando y saliendo del plato que se ha montado para este debate, están llevándole agua, unos últimos apuntes, unas últimas recomendaciones, pero a punto de empezar, pero todavía los asesores están entrando y saliendo del debate para asesorar, como te digo, a los candidatos que ya están preparados para el debate. Oye, ¿y el tono, el saludo, todo bien, cordial? Sí, todo bien. De hecho, hace tan solo unos minutos antes de que me dieseis paso, justo a mi lado estaba Teresa Rivera saludando a Dolors Montserrat. Ha sido en un ambiente apacible, también Estrella Galán con Irene Montero, Jorge Buxade también por aquí, Jordi Cañas. El ambiente en general es bastante amable para comenzar este debate, Sastre. Bueno, pues nada, lo iremos viendo. Supongo que mucha expectación también de los representantes de los partidos políticos. Ese debate que está a punto de empezar en menos de 2 minutos. Si te parece, Josu, conectamos con vosotros a la vuelta cuando acabe el debate y nos contáis.
aquí estaremos. Un saludo. Bueno, de momento nosotros vamos a dejar aquí este análisis que ha sido más largo de lo habitual, Antón, pero que, oye, hemos tenido tiempo de hablar tranquilamente de los grandes temas, no solo la política nacional, sino también la europea, para que luego te quejes. Yo me sigo quejando de la información deportiva. Bueno, pero seguimos sin destacar la noticia el fin de semana. Pues ya la has destacado al empezar la Tengo que hablar seriamente con los deportes. Se ha hablado más de eso que de la victoria del Madrid en la final de... Efectivamente, ahí. En Coruña, por supuesto. Bueno, Antón Losada, Nacho Corredor, Elisa de la Nuez, muchísimas gracias por compartir el análisis del Abierto de esta mañana y, si os parece, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.